Buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia esta noche. Es muy placentero para mí, en nombre del Grupo Pharma de Colombia, presentar esta noche a nuestra invitada, toda una experta en el tema de micronutrientes, de microbiota, de probióticos, de prebióticos y especialmente de las propiedades inmunomoduladoras y otras propiedades de estos micronutrientes. Bien es conocido, y más en este tiempo de pandemia, las propiedades inmunomoduladoras del zinc, vitamina D y otros compuestos de los cuales la doctora nos hablará extensamente. La doctora es médico pediatra, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos. La doctora María Elizabeth Becerra es adicionalmente epidemióloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un posgrado en microbiota y un posgrado en nutrición del Boston Pediatric, y adicionalmente trabaja en Bucaramanga y esta noche nos acompañará. Al final tendremos un espacio para preguntas, y las preguntas me las pueden hacer por el chat durante toda la conferencia y yo luego seleccionaré cada una de sus preguntas para poder tener a la doctora. Doctora, nuevamente muchas gracias por su presencia y la dejo con el auditorio. Gracias, Juan. Buenas noches y bienvenidos todos a un nuevo encuentro académico para mantenernos actualizados en temas de salud infantil. Perdón, quiero hacer la aclaración, no soy epidemióloga, es lo único. Vamos a dar entonces inicio a nuestra charla. No me permite minimizar para iniciar. Ya. No me deja, ok. Esta es mi formación académica, como lo dijo el doctor Juan, y mi conflicto de intereses. Trabajo con la industria farmacéutica desde el año 2012. Soy facilitadora líder AYEPI, médico pediatra de la Universidad de La Sabana, con 2 posgrados, nutrición pediátrica y de microbiota. Y actualmente soy la vicepresidenta de ACOPI, al cual invito a todos ustedes a que se unan, www.acopi.com. La agenda de la noche de hoy. Recuerden, vamos a hacer una actualización de los efectos inmunomoduladores del zinc y de la vitamina D. Nuestra agenda será sinopsis del zinc, evidencia científica de los efectos del zinc en la función inmune, sinopsis de vitamina D y evidencia científica de los efectos de la vitamina D en función inmune, y cerramos con algo de últimos estudios de COVID y vitamina D y su efecto protector. Zinc es un micronutriente esencial. El mineral del zinc es clave. Hoy en día tenemos un problema grave de salud pública y en países de desarrollo que se llama el hambre oculta, que no es más que la deficiencia de micronutrientes, ya que la comida que estamos consumiendo a diario es deficiente en vitaminas y minerales. Específicamente para Colombia se han medido y nuestra primera infancia carece de hierro, vitamina A y zinc. De ahí que sea el zinc clave para suplementar o fortificar. 2.000 millones de personas padecen a nivel mundial esta hambre oculta, esta malnutrición de vitaminas y minerales, lo que hace una población vulnerable la primera infancia, sobre todo cuando está en su óptimo crecimiento y fortaleciendo su sistema inmune. La última encuesta en zinc nos muestra que hemos bajado poco. Realmente las cifras siguen siendo alarmantes y hay alta prevalencia de deficiencia de zinc de moderada a severa, tanto en zona rural como en zona urbana. De ahí que AYEPI recomiende suplementar zinc en todo tipo de diarrea y en todo niño con diarrea 2 veces al día por 14 días, de 10 a 20 miligramos diarios, según sea su edad. Y todo niño con malnutrición, fallo en el medro, selectividad alimentaria y dieta que no tiene variación en sus nutrientes, se recomienda también suplementar zinc. El zinc es un metal químicamente activo. Es el número 23 del elemento más abundante de la Tierra y lo encontramos en el aire, el agua y el suelo. Hasta un 30% se absorbe a nivel intestinal a través de la proteína secretoria del páncreas, se metaboliza y se une con la proteína que liga metales, que se llama la metaliotionemia. Tiene un receptor a nivel intestinal, que es el CYP4 a nivel del enterocito. Sus inhibidores principales de absorción son la fibra,
los fosfatos y los filatos. Se debe de separar cuando se está suplementando con zinc. En cuanto a su distribución, 90% lo podemos encontrar en el tejido óseo y muscular, 10% en piel, hígado, páncreas, retina, células hemáticas y gónadas en el varón. Pero recordemos algo muy importante, no existe un órgano depósito, no tenemos depósito de zinc y por eso cuando un niño cae en malnutrición o en enfermedad diarreica aguda, rápidamente pierde los pocos niveles que tiene de zinc circulantes. A nivel sérico, lo normal es que tengamos alrededor de 90 microgramos por decilitro. Por debajo de 60 entramos en déficit y la principal manifestación hematológica de deficiencia de zinc es la linfopenia. 60% se une a la albúmina y 40% a las globulinas. En cuanto a su excreción, a través de la secreción pancreática e intestinal, mayormente se excreta por heces, menos del 2% en orina, y está aumentada su excreción en patologías como la nefrosis, el alcoholismo, la cirrosis hepática y el estrés metabólico. Otras rutas de excreción mínimas son el sudor, el pelo y la descamación de piel. El zinc participa en múltiples procesos, los que nos competen hoy: división y crecimiento celular, cicatrización de heridas, metabolismo de los carbohidratos, nos ayuda a mejorar el sentido del gusto y del olfato, clave para recuperar apetito, sobre todo en niños selectivos o enfermos. El zinc pertenece a la estructura de la insulina y de las proteínas, de ahí su rol con la diabetes. Y recordemos los zinc finger, que participan activamente en funciones fisiológicas claves en niños y adultos. Los efectos biológicos. Recordemos que el zinc tiene una actividad catalítica presente en 300 enzimas de nuestro cuerpo. A través del zinc podemos activar los linfocitos T. Participa en otros metabolismos como el ácido nucleico y lípidos. Es un ion estructural. Recordemos que es integrante principal de membranas biológicas y participa como segundo mensajero. Estimula el apetito vía vagal a través de la secreción hipotalámica y de las orexinas y del neuropéptido Y. De ahí que sea un mineral esencial para la nutrición y crecimiento infantil y, de forma secundaria, para tener un sistema inmunológico competente. En cuanto al cerebro, tenemos que también participa en la neuroplasticidad en el área cognitiva, prefrontal, afectiva y de comportamiento. Es por ello que se le manifiestan funciones neuromoduladoras de neurotransmisión y de crecimiento cerebral. La deficiencia de zinc, entonces, ¿a qué nos lleva? A infecciones frecuentes, hipogonadismo en hombres, alopecia, hiporexia, alteración del gusto del olfato, úlceras, tanto en mucosas como en piel, fallo en el medro, dificultad para ver en la oscuridad y retardo o alteración en la cicatrización. Las fuentes de zinc la encontramos en la proteína animal, carne de res, cerdo y cordero. En la carne oscura del pollo es donde más zinc hay. En la parte blanca, muy poca. También en algunos frutos secos, nueces, granos, legumbres y levaduras. Frutas y verduras no son una fuente significativa de zinc y las dietas veganas son muy pobres en zinc. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitaminas y minerales esenciales, como el zinc, es consumir una dieta equilibrada que contenga variedad de alimentos. Los efectos adversos cuando nos excedemos en zinc puede ser diarrea, cólica abdominal y vómito, pero serían intoxicaciones agudas, que realmente son anecdóticas. Los síntomas de intoxicación por zinc aparecen entre las 3 y 10 horas de su ingesta y desaparecen poco tiempo después de su suspensión. El exceso de zinc, recuerde que puede dar deficiencia de cobre y de hierro, pero realmente es anecdótico. Recordemos, no tenemos un órgano de depósito de zinc. En resumen, el zinc es un mineral esencial. Participa en múltiples procesos fisiológicos y de la respuesta inmunitaria, en la cicatrización, en el olfato, en el gusto, constituyente de la insulina y modula el apetito. Se absorbe, sobre todo cuando lo consumimos a nivel de fuente de proteína animal y sobre todo en el intestino delgado. Las deficiencias de zinc hoy en día nos muestra que causan 450.000 muertes al año en menores de 5 años. Es decir, cerca del 5%
de la mortalidad infantil en primera infancia está ligado directo o indirectamente por deficiencia de zinc. Algo de estudios de evidencia científica. Existen ensayos clínicos controlados dobles ciegos con placebo que mostraron que bajan la incidencia de enfermedad diarreica aguda y de infección respiratoria en lactantes. De ahí que suplementar zinc tenga evidencia científica hace ya más de una década. Un metaanálisis mostró que dar zinc en enfermedad diarreica aguda actuaba no solamente como curativo, sino como preventivo. Pediatrics 2008 nos muestra esto. Y desde el 2004, OMS, UNICEF y IEPI viene hablándonos de los ensayos clínicos controlados, de la reducción en la duración y la gravedad del episodio diarreico en la infancia cuando suplementamos zinc de forma temprana en cualquier cuadro diarreico de cualquier etiología. Hoy se sabe que suplementar zinc por 14 días disminuye enfermedad diarreica aguda hasta por los 3 meses siguientes. El zinc es un protector también contra enfermedad invasiva. Un estudio mostrado en Lancet nos mostró que 70 miligramos de zinc semanales, es decir, a razón de 10 miligramos de zinc diarios, bajan un 85% la mortalidad general en cualquier bacteriemia o septicemia. Disminuye notablemente los casos de neumonía en infantes y la incidencia de otitis en la primera infancia. El zinc tiene un estudio muy lindo de prevención de IRA y EDA en infantes colombianos. Se publicó en el Journal de Alergología en el año 2016. Fue un ensayo clínico randomizado controlado triple ciego de infantes que recibieron zinc entre los 6 y 12 meses de vida que residen en la ciudad de Bogotá y recibieron zinc hasta que cumplieron un año de vida. El desenlace era ver el número de episodios y la gravedad de episodios de EDA y IRA en este grupo a tratar. Entre el año 2010 y 2013 se recolectó 355 infantes, 174 para zinc y 181 para el grupo control. El factor de riesgo en común, bajo estrato socioeconómico. La conclusión de este ensayo clínico fue, en general, que la suplementación diaria por zinc, 5 miligramos hasta los 12 meses, disminuye la incidencia de forma significativa de episodios de IRA y EDA. No solamente su incidencia, en un 40% disminuyó la severidad de este cuadro y la necesidad de requerir hospitalización. Acortó los días de enfermedad e impactó en la historia natural de la IRA y la EDA. Una revisión de expertos nos muestra que administrar zinc por 5 meses reduce el resfriado común en todos los grupos de edad. Y cuando administramos suplencia de zinc a menos de 24 horas de instaurado un resfriado, reduce duración y la severidad de ese resfriado. Vamos ahora a hablar de vitamina D. La vitamina D, sin duda, es el centro de atención de todos los clínicos en este momento. La popularidad científica es indiscutible, con más de 60,000 visitas en PubMed en los últimos meses. Un poco de historia en la vitamina D. Desde el siglo XVI, en Europa, se empezó a encontrar infantes con deformidades esqueléticas. Ya para el siglo XIX, Hurlinsky expuso a niños con raquitismo a rayos UV y vio una mejoría dramática radiológica en ellos. Hess y Unger también lo hicieron con niños hospitalizados por raquitismo en un hospital de Nueva York, exponiéndolos esta vez a la luz solar con excelentes resultados radiológicos. Ya para el siglo XX, más del 80% de los niños del norte de Europa y de Estados Unidos tenían raquitismo. De ahí que los productores de leche vieran un potencial comercial, dar un valor agregado a su producto lácteo, enriquecer los productos de leche con vitamina D2. Y lo lograron irradiando con ergosterol estos productos. En la actualidad, se sabe que tenemos alta prevalencia global de hipovitaminosis D en ambos sexos. Hoy se habla de una pandemia de déficit de vitamina D, que tenemos que afrontar de diferentes frentes. Un estudio publicado en el Journal de Medicine, realizado en Colombia, demostró las causas de hipovitaminosis D para nuestro país. Y fueron los siguientes: falta de exposición a la luz solar. Somos un país tropical, no tenemos estaciones, pero tenemos poca rutina de tomar baño de sol.
También tenemos baja concentración de vitamina D en alimentos o poca biofortificación de los mismos. Y tenemos algo que se llama la disminución en la capacidad de sintetizar vitamina D por la piel con la edad. Se sabe que la 7 de hidrocolesterol térmico se reduce hasta en un 70% en los 70 años. De ahí que en la vejez sea alta prevalencia la deficiencia de vitamina D. La falta de adherencia en la toma diaria de suplementos a nivel cultural y de falsas creencias también es un factor. Mayor población mestiza y afroamericana, que son poblaciones de riesgo. Sobrepeso y síndrome metabólico tiene un alto porcentaje de la población colombiana con afectación casi de un 30%, lo cual también hace que tenga deficiencia de esta vitamina. Y el uso diario y excesivo de protectores solares obstaculiza la absorción de los rayos UV para así poder absorber la vitamina D de forma natural. Recordemos que tenemos dos fuentes de vitamina D. D2, que es la irradiación del ergosterol, que es la forma en levadura o fúngica. Y la vitamina D3, que ya es la irradiación del 7-hidrocolesterol en la piel y es la forma mamífera. La vitamina D3 se produce a partir de la lanolina, de lana de oveja o sintéticamente. Ambas vitaminas D, D2 y D3, se usan en la fortificación de alimentos y en la suplementación para uso humano. La fuente más importante, sin duda, es la síntesis de células epiteliales en la piel. Es a través de la conversión de la 7 de hidrocolesterol a la vitamina D3 gracias a la acción de los rayos UVB del sol. La dieta y el sol hacen que la vitamina D inactiva se hidroxile en el hígado. Este hidroxilo reside en los riñones en forma activa a través de la 1,25 dihidroxivitamina D. Para obtenerla en la dieta tendríamos al menos que comer 3,5 onzas de salmón que nos aporte al menos de 600 a 1000 unidades internacionales de vitamina D diariamente. Una meta bastante difícil, sobre todo por su costo y por de forma rutinaria, es muy difícil que haya adherencia. Los demás alimentos son pobres en vitamina D, así que una fuente dietaria no es fidedigna de garantizar buenas dosis de vitamina D. Entonces, lo que recomiendan los expertos, una práctica saludable consiste en combinar exposiciones de sol controlado junto con una adecuada alimentación y suplementación en tiempos de pandemia, en tiempos de pico respiratorio para la primera infancia y grupos vulnerables, según factores de riesgo. El metabolismo ya lo acabamos de hablar. La mayoría, recuerden esto, que esto es lo más importante, la mayoría de las células de nuestro cuerpo poseen receptores de vitamina D y complejos enzimáticos para convertir esa 25-hidroxi circulante en la forma activa, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. De ahí que sea casi anecdótico y muy difícil de encontrar una intoxicación por vitamina D. A pesar de ser una vitamina liposoluble, todas nuestras células diariamente activan su sistema de hidroxilasa y es muy difícil que acumulemos. De ahí que incluso las megadosis de vitamina D sean muy confiables y no tengamos síntomas de intoxicación. ¿Qué funciones nos da entonces esa forma activa de vitamina D? Inhibe la proliferación de células cancerígenas, inhibe la apoptosis de células malignas, estimula la secreción de insulina, modula el sistema inmunológico y reduce la resistencia vascular. Recordemos que colon, mama, próstata, cerebro y macrófagos producen vitamina D activa localmente, o la 1,25 dihidroxivitamina D. Los macrófagos ingieren el agente infeccioso a través de los receptores TOL, los identifica, dando transducción de señales al núcleo para aumentar la expresión del receptor de vitamina D, que se conoce como el BDR, y 25-dihidroxivitamina D, respectivamente. Esta 25-hidroxivitamina D convierte a los macrófagos en la parte activa de la vitamina D, que es la que realmente va a interactuar con el receptor, dando la liberación de la catelicidina, que aquí es la parte más clave inmunológica que tiene la vitamina D. Es una proteína muy efectiva contra agentes infecciosos, sobre todo agentes virales. De ahí el efecto inmunomodulador y antiviral
casi exclusivo de la vitamina D de forma efectiva, demostrado in vitro y in vivo en múltiples estudios. Recordemos que el calcitriol está en la forma activa en el riñón y es el que realmente va a regular estas proteínas antimicrobianas que nos produce la vitamina D, catelicidina y beta-defensina. Y estas proteínas van a hacer una modificación en nuestra microbiota intestinal que va a protegernos contra infecciones pulmonares. Hoy en día está el boom del eje intestino-pulmón. Cada vez hay más evidencia de la interacción con la dieta, la suplementación de micronutrientes como la vitamina D y la interacción de nuestros microbios intestinales con un eje de comunicación directa de intestino-pulmón. Nos mantiene también muy fuerte el epitelio de barrera, fortaleciendo así la vitamina D, la barrera renal y mejorando en función de barrera epitelial en la córnea, protegiéndonos contra infecciones. Causas de disminución de la vitamina D, múltiples. Ya les mostré el estudio colombiano, pero también la polución, los químicos ambientales, los disruptores endocrinos, metales pesados, afectación hepática, alteración tiroidea y paratiroidea, tabaquismo y dietas inadecuadas van a ser factores de riesgo para hipovitaminosis D. Entonces, ¿en qué entidades está indicado medir niveles séricos de 25-hidroxivitamina D? Múltiples enfermedades metabólicas, óseas y malnutrición son las principales causas para medir niveles. En toda persona que se sospeche malnutrición, desnutrición, fallo en el mero, selectividad alimentaria y poco baño solar, debemos de medir idealmente niveles antes de arrancar suplencias. Pero como les digo, en tiempos de pandemia y pico respiratorio, no es una condición sine qua non para iniciar suplementación de vitamina D. El monitoreo de niveles, si tenemos niveles previos de vitamina D, que los medimos como a nivel de 25-hidroxivitamina D, son cada 4 a cada 6 meses. Y una vez logremos niveles óptimos, sugerimos un control anual. La vitamina D es importante tanto en procesos de prevención primaria como secundaria. En primaria, se conoce que produce efectos fisiológicos benéficos en el tejido óseo, mejora su arquitectura y disminuye la probabilidad de caídas. A nivel de promoción secundaria, colmar los niveles de vitamina D genera un efecto protector para evitar el desarrollo de nuevas fracturas en pacientes previamente fracturados. OMS nos habla de la administración suplementaria de vitamina D en el lactante. Recordemos que nacemos con pocas reservas de vitamina D y dependemos de la lactancia materna, la luz solar o la suplementación como fuente única de vitamina D en los primeros meses de vida. El contenido de vitamina D en la leche materna depende de reservas maternas que a veces son escasas. Y como la exposición al sol no siempre es posible, los lactantes, sobre todo el neonato, es particularmente propenso a padecer carencias de vitamina D, lo que produce malformaciones óseas conocidas como el raquitismo, convulsiones y cuadros de disnea. La obtención de vitamina D entonces la tenemos por la madre, por la dieta y el sol, con el lactante a través de la leche materna y el sol. En la mayoría de los casos esto no se cumple. Por eso, la recomendación desde hace más de una década es suplementar tanto a madre como a lactante desde el primer día de vida. Academia Americana de Pediatría recomienda fuertemente suplementar vitamina D 400 unidades internacionales diarias desde los primeros días de vida, sobre todo en dos casos en específico. Todo lactante que tenga lactancia materna exclusiva y que por su edad o su peso consuma menos de 1 litro al día se debe suplementar. Y todo lactante con lactancia mixta o sin leche materna, solo con leche fórmula, que también reciba menos de 1 litro al día. Porque se sabe que con menos de 1 litro no alcanzamos lo mínimo, que serían de 400 a 600 unidades internacionales. De ahí la importancia de suplementar neonato y lactante menor y mayor. La vitamina D es un micronutriente esencial desde la gestación y desde el primer día de vida. Un ensayo clínico randomizado mostró que una exposición limitada al sol y con suplementación materna de 400 unidades no fue suficiente para mantener buenos niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, ni en madres ni en lactantes. Cuando se subió a que las madres tomaran 1.200 unidades, aseguró niveles maternos buenos
de vitamina D, pero no los de los lactantes. Los expertos entonces recomiendan que por las necesidades diarias de vitamina D pueden ser muy aumentadas en la gestante y en la mamita lactante. Así que recomienda suplementar en las mamitas lactantes de 2.000 a 6.400 unidades internacionales diarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que concluya la lactancia materna, que lo ideal sería exclusiva, primero 6 meses de vida y luego complementaria hasta los 2 años o en adelante. Madres que toman de 400 a 2.000 unidades de vitamina D tienen una concentración sérica en el lactante de solo 50 a 80 unidades internacionales. Muy pobre la cantidad que recibe un neonato. De ahí que tengamos que suplementar a madre y al bebé. 4.000 unidades internacionales diarias de vitamina D mostraron que los niveles en leche podían llegar a ser hasta de 130 unidades internacionales de vitamina D, que supone una dosis de más o menos 20 unidades por kilo para el lactante, muy por debajo de la dosis diaria recomendada. La deficiencia de vitamina D en útero aumenta el riesgo de preeclampsia y de requerir esta madre gestante una cesárea. El Comité de Guías Prácticas de Clínicas Endocrinológicas nos muestra los cortes de 25-hidroxivitamina D. Estamos en déficit por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Estamos en insuficiencia de 21 a 29 y niveles óptimos de vitamina D medidos a través de la 25-hidroxivitamina D por encima de 30 nanogramos por mililitro. Pero en tiempos de pandemia se está recomendando por encima de 60 o 70 o incluso 90 nanogramos por mililitro por su efecto inmunomodulador y de buen pronóstico para infección por COVID e influenza. Tenemos otras guías con otros cortes, pero son muy parecidos, que son las que estoy mostrando a su lado derecho. Perdón, a su lado izquierdo. Entonces, en conclusión, déficit por debajo de 20 y óptimo por encima de 30. Para pico respiratorio, grupos de riesgo y pandemia, se recomienda por encima de 60 a 70 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D. Contraindicaciones para suplementar. Hipersensibilidad al colecalciferol, que es algo muy extraño. Hipercalcemias, depende de los niveles. Si son controladas, se puede dar. Hipercalciurias, también depende de los niveles. Cálculos renales, es una contraindicación relativa. Hipervitaminosis D, claramente sí, hasta que los niveles se normalicen. Y en las osteodistrofias renales con hiperfosfatemia, que también es muy extraño. Precaución. No más de 1.000 unidades internacionales día sin indicación en menores de 5 años. Exceso de vitamina D por un periodo largo, recuerden, puede generar en grupos de riesgo hipercalcemias transitorias. En los lactantes, el exceso de vitamina D puede dar alteraciones leves gastrointestinales, estreñimiento, fragilidad ósea y retraso del crecimiento. Dosis elevadas de vitamina D, recuerden revisar calcio sérico a nivel semanal y una vez se regule, mensual. Precaución en pacientes con insuficiencia renal y hepática. En ellos empleen la dosis mínima efectiva y monitoricen calcio en el lactante con leche materna que su madre esté recibiendo altas dosis de vitamina D por encima de 7.000 unidades día. Interacciones farmacológicas de la vitamina D a altas dosis puede interferir con los glicósidos digitálicos, produciendo arritmia, y en grupos de riesgo podemos tomar un electrocardiograma de seguimiento. Diuréticos tiacídicos, disminuimos la dosis o la ajustamos según la eliminación de calcio urinario. Disminuye también la absorción de tetraciclinas a altas dosis. Eso lo hablo porque hoy en día estamos con el boom de las megadosis de vitamina D para COVID. Recordemos que la vitamina D aumenta la absorción del magnesio. Y con fenobarbital, fenitoína y barbitúricos se puede reducir el efecto de la vitamina D porque estos agentes reducen la hidroxilación hepática. Entonces, en estos pacientes que tengan algún antipiléptico o barbitúrico, es mejor dar dosis un poco más altas o monitorear sus niveles séricos. En cuanto a reacciones adversas, pues que superen los 170 nanogramos de 25-hidroxi, podría haber algo de supresión de la PTH. Con niveles de 150 se
estima que puede haber algo de efectos adversos, pero con la pandemia la gente empezó a tomar sin saber qué unidad internacional estaba ingiriendo vitamina D y se encontraron niveles séricos por encima de 280 y realmente no hubo supresión de la PTH. Algunos síntomas de toxicidad, hipercalcemia leves, y la función renal realmente permanece normal. Incluso en pacientes que se intoxicaron tomando y tuvieron niveles de 280 nanogramos de 25-hidroxivitamina D, no se encontró que aumentara o elevara a su bajos. Las altas dosis de vitamina D, sin embargo, pueden dar náuseas, vómito, estreñimiento, pérdida de apetito, polidipsia, poliuria, cambios mentales de comportamiento, cefalea, fatiga, cansancio, anorexia, pérdida de peso y arritmias, pero son casos muy extremos y anecdóticos. En cuanto a reacciones adversas en cuadros muy severos, se ha visto, y de forma de casos muy esporádicos, calcificación de los vasos y tejidos, sobre todo en hipervitaminosis prolongadas por encima de los 6 meses. Muerte debida a intoxicación por vitamina D se debe a fallo renal y cardiovascular en pacientes de riesgo y con supradosis. Dosis prolongadas de vitamina D por encima de 10.000 a 40.000 unidades internacionales día pueden llegar a darnos niveles hasta de 400 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D, dando toxicidad. Realmente alcanzar esas dosis es prácticamente imposible. Recordemos que tenemos en nuestras células activamente produciendo hidroxilación de la vitamina D. Y los síntomas de toxicidad aparecen cercanos al mes de estar consumiendo debido a la larga vida de la vitamina D, y esos pueden perdurar, así se suspenda, por unas 3 a 4 semanas más. La excesiva exposición solar no produce toxicidad por vitamina D. ¿Y por qué es esto? Porque nunca excedemos la capacidad de hidroxilación de nuestro cuerpo. El lactante obtiene vitamina D a dosis de 0,5 a 1,5 microgramos litro y a través de los suplementos. Es lo que la evidencia nos muestra. Las principales fuentes, recuerden siempre, que es la luz solar, la suplementación materna y a través de la leche materna. Pero algo importante acá decir, no todos los profesionales de la salud recomiendan la administración de suplementos de vitamina D, incluso después de considerar lactancia materna exclusiva y pigmentación oscura de la piel. Recordemos, todo lactante menor debe ser suplementado con vitamina D si no tiene mínimo un consumo de 1 litro al día de leche materna o fórmula fortificada. La vitamina D favorece la absorción de magnesio, entonces también en trastornos de magnesio nos va a ayudar. Y cuando hay intoxicación de magnesio, puede aumentar la absorción de vitamina D. La función de vitamina D y su receptor nuclear, les hablé anteriormente, que es el BDR, es mantener la integridad de la microbiota intestinal, regulando la expresión de los antimicrobianos a través de su AMP cíclico y así ejercer una función de barrera en la mucosa intestinal por medio de la catalicidina y la beta-defensina. La alteración en su absorción puede estar sobre todo en las patologías como fibrosis quística, mala absorción intestinal, enfermedad celíaca y en la obesidad. Realmente son los únicos casos que nos preocupan en pediatría. Tenemos un consenso global de recomendaciones de prevención mundial de raquitismo o hipovitaminosis D. Y ellos dicen lo siguiente: el déficit de vitamina D en el recién nacido hace que haya una fuerte recomendación a favor para administrar suplementos de vitamina D en pacientes con lactancia materna exclusiva y es una prevención primaria de raquitismo. Reforzar las medidas de salud pública, difundiendo información a padres y profesionales de salud a fin de reducir la incidencia de la deficiencia de vitamina D. De ahí que todo neonato y lactante menor que reciba menos de 1 litro día se deba suplementar. Múltiples estudios nos muestran la relación de vitamina D y fatiga en todos los grupos etarios. Es un signo de alerta para hipovitaminosis D. Vitamina D y salud. Una revisión sistemática mostró suficiente evidencia científica que existe un efecto protector de la vitamina D en la salud ósea, la mortalidad en general, sobre todo en infecciones crónicas y riesgo de caídas.
Tenemos también otro estudio realizado en el área de Barranquilla. El objetivo fue medir niveles de 25-hidroxivitamina D en niños menores de 10 años. Fue un estudio descriptivo con corte transversal. La muestra fueron 360 niños reclutados en el año 2014 al año 2015. Los resultados eran mirar el promedio, si realmente había una deficiencia o no en ellos. El promedio de niveles séricos de vitamina D en esta población, que por ser Barranquilla recibe altas dosis de rayos UVB, fue de más o menos 32 a más o menos 8.5. Es decir, la media estaba en lo mínimo de niveles séricos o por debajo. 46.38% de niños tenían niveles insuficientes por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Y solo un 3% mostró deficiencia severa por debajo de 20. La conclusión fue la siguiente. Se deben generar programas de suplementación nutricional y fomentar estilos de vida que permitan de forma segura mejorar los niveles de vitamina D en dicha población. Si así están los de Barranquilla, ¿cómo estarán en otras partes como Medellín o como Bogotá, donde no tenemos tanta exposición solar? La evidencia es clara en Cochrane, demostrando que emplear vitamina D en diferentes tipos de patologías, atopias, alergias, prevención para primaria en embarazo, en algunos tipos de cáncer, en infecciones de la primera infancia, es claramente evidente que tenemos evidencia leve, moderada y alta para suplementar. Tenemos otro artículo muy interesante de la homeostasis del calcio, pero no es lo que nos compete en la noche de hoy. En cuanto a las cifras, tenemos datos epidemiológicos que han llevado a ensayos clínicos aleatorizados para determinar si la suplementación con vitamina D disminuye el riesgo de infección respiratoria. Al año 2015, 5 metaanálisis incorporaron 15 ensayos clínicos primarios. 2 mostraron efecto protector estadísticamente significativo para disminuir severidad y incidencia en infecciones respiratorias agudas. En el 2020, el aumento ha sido exponencial debido a la pandemia. En el suplemento de la revista Nutrients nos mostró que enzimas que metabolizan la vitamina D y sus receptores presentes en muchas células presentadoras de antígeno, células T y B y monocitos, muestran la fuerte relación e inmunomodulación que ejerce esta vitamina con nuestro sistema inmunológico en diferentes etapas de la respuesta inmune. In vitro, modula células inmunitarias innatas y promueve un estado de tolerancia, de equilibrar la respuesta TH1 y TH2. De ahí que hayan estudios que hayan demostrado un efecto protector, incluyendo enfermedades autoinmunes, al suplementar vitamina D a edades tempranas. Déficit de vitamina D se asocia con aumento de autoinmunidad y riesgo de infección. Pacientes con infección respiratoria aguda, en su mayoría se sabe por múltiples estudios que son deficientes en vitamina D. Monocitos, macrófagos y células epiteliales tienen receptores de vitamina D a nivel de todo el tracto respiratorio. Los resultados in vitro promueven que suplementar vitamina D tanto en individuos sanos como en pacientes con neumopatía crónicas es una recomendación fuerte a favor. ¿Y por qué? Porque la vitamina D tiene una acción antiinflamatoria pulmonar selectiva, demostrada científicamente. Disminuye las citoquinas proinflamatorias tipo 1 y aumenta las citoquinas tipo 2 antiinflamatorias, con una actividad netamente antiviral, aumentando la expresión de los péptidos antimicrobianos que hablamos anteriormente. Aquí les quise mostrar una gráfica del epitelio respiratorio y de su receptor BDR. Aquí vemos claramente el mecanismo, ya está ampliamente descrito y estudiado, de la vía antiviral de la vitamina D en el contexto de una infección viral respiratoria. La 1,25-hidroxivitamina D actúa sobre el receptor BDR e induce directamente la secreción de las proteínas antivirales y también del interferón a nivel de todo el epitelio respiratorio. Este es otro ensayo clínico que muestra fuerte evidencia de que reduce el riesgo de infecciones respiratorias en grupos de riesgo como es asma y atopía respiratoria y rinitis. Este es un estudio muy bonito que midieron niveles séricos de vitamina 25-hidroxivitamina D y
su concentración correlacionada con infecciones pulmonares. Las conclusiones fueron las siguientes. Los niveles bajos de vitamina D son sobre todo muy fuertes en niños que tienen neumonías complicadas y neumonías con sepsis. Niveles séricos bajos de vitamina D se asocia con una clínica respiratoria más severa. La deficiencia de 25-hidroxivitamina D da mayor riesgo de requerir ventilación mecánica y de que, consecuentemente, tenga disfunción multiorgánica. La vitamina D es benéfica tanto como tratamiento y como preventivo para neumonías adquiridas en la comunidad. El Consejo Colombiano de Expertos de Vitamina D nos habla de que más que una vitamina es una hormona, ya que interviene en numerosos procesos fisiológicos. Tenemos receptores de vitamina D en toda la economía corporal. La debilidad muscular proximal es un signo muy sensible y específico de hipovitaminosis D. Una vez suplementamos vitamina D, el paciente recupera su fuerza muscular. Niveles de 25-hidroxivitamina D por debajo de 10, muy bajitos, tienen un riesgo aumentado de muerte por enfermedad cardiovascular. 4.000 unidades internacionales día de vitamina D comparada con placebo arrojó datos positivos en la función y remodelación ventricular en ultrasonido y de resonancias magnéticas cardíacas. Entonces miremos que participa en todas las funciones fisiológicas del cuerpo. En síndrome de ovario poliquístico también hay evidencia en esclerosis múltiple y en diferentes trastornos bronquiales. El déficit de vitamina D puede estar asociado con deterioro en la homeostasis también de la glucosa, de ahí que sea un marcador de enfermedad metabólica. Un ensayo clínico randomizado nos mostró que suplementar hasta 2.000 unidades internacionales de vitamina D redujo el 7% de riesgo relativo de morir por cualquier causa, una cifra clínicamente significativa comparada con los grupos que no se suplementó. También otro estudio nos mostró que reduce el riesgo de muerte por cáncer hasta en un 16%. Tenemos otro estudio que nos muestra una conclusión y es la siguiente. La vitamina D3 es más eficaz para aumentar las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D que la vitamina D2. De ahí que se tenga prioridad que cuando suplementemos nos demos cuenta que estamos usando suplementos que estén usando vitamina D3 y no D2. Requerimientos, como recuerdo para la noche de hoy, en menores de un año, 400 unidades internacionales. Después del año, 600 unidades internacionales. Los altos requerimientos de micronutrientes se encuentran sobre todo en estos grupos: embarazo, lactancia, madre lactante, en crecimiento y en todo proceso febril y en todo tipo de infección. Los micronutrientes, como el zinc y la vitamina D, participan en el mantenimiento de las estructuras de la integridad de mucosa a nivel de función de barrera y de las barreras innatas que tenemos, como la piel y las del tracto respiratorio. Tienen efectos antimicrobianos documentados en el caso de la vitamina D con la catalicina beta-defensina. Participan activamente en la diferenciación y proliferación de las células inmunes innatas y células T. Tienen un rol muy claro de la inflamación con efecto antiinflamatorio y antioxidante. Nos fortalece a tener una rápida respuesta ante los antígenos y nos favorece una rápida respuesta de producción de anticuerpos. En una revisión de tema, el artículo Nutrients concluye lo siguiente: que necesitamos cantidades adecuadas de micronutrientes para garantizar funciones de barrera física. Las poblaciones de mayor requerimiento es toda persona que curse con cualquier cuadro de infección, de estrés o contaminación. Los micronutrientes en inmunocomprometidos modulan la función inmune y reducen el riesgo de infección. Los micronutrientes con mayor evidencia científica en su rol inmunomodulador y de fortalecimiento de nuestras defensas es vitamina D y zinc, como lo hablamos en la noche de hoy. Quiero cerrar mi charla con eso que quiero mostrarles: el rol de la vitamina D en COVID-19 o SARS-CoV-2. Esta publicación la saqué de hoy. En lo que llevamos del año, estos 10, 11 meses, van 243 estudios clínicos realizados durante la pandemia y en pico respiratorio, mostrando y confirmando una vez más
el efecto inmunomodulador, antiviral y antiinflamatorio pulmonar. Un artículo de Nutrients de abril de 2020 mostró que efectivamente suplementar vitamina D da una inducción de catalicinas y defensinas, lo cual redujo la replicación viral en todos los individuos estudiados que tenían COVID-19. Hubo reducción en concentración de citoquinas, lo que favorece que no haya una cascada o una tormenta de citoquinas, muy típica de COVID severo. Este ensayo clínico mostró que la vitamina D redujo también el riesgo de influenza, mientras que los otros no. Recordemos la asociación mortal, que es tener SARS-CoV-2 con influenza. Y vitamina D nos ayuda en ambos frentes. La vitamina D reduce el riesgo de complicaciones de COVID-19 y su deficiencia está directamente relacionada con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las tasas de letalidad tienen mucho que ver con los niveles séricos que tenga el paciente al momento de infectarse. Y para reducir ese riesgo, se recomienda fuertemente suplementar tanto a dosis normales como a megadosis, según sean los factores de riesgo. Para el tratamiento como tal, ellos hablan de que suplementar vitamina D3 a megadosis no hay ningún problema por periodos cortos. Esta tabla la muestra también este estudio y mostró que suplementar vitamina D reduce la concentración de interleuquina 6, la necesidad de reanimación en pacientes diabéticos y está con una relación inversamente proporcional a desarrollar síndrome de dificultad respiratoria en pacientes COVID-19. Es así como en tiempos de pandemia y pico respiratorio, suplementar micronutrientes claves como vitamina D y zinc puede marcar mortalidad no solamente en niños, sino en adultos y en el paciente de la tercera edad. Quiero cerrar mi exposición de hoy con esta frase. Un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Estos son mis datos de contacto. Para mí fue un placer haber estado compartiendo con ustedes en la noche de hoy un tema tan interesante como es el rol de los micronutrientes y su efecto inmunomodulador. Quiero ahora que abramos un espacio para preguntas. Quiero contarles que hoy nos invita a esta charla KitKal. KitKal es un suplemento rico en micronutrientes, calcio, vitamina D y zinc. Tienen presentación de jarabe y tienen presentación de tableta masticable. Tiene un agradable sabor en jarabe y también masticable, lo cual ayuda a la adherencia del paciente. Podemos suplementar KitKal desde el primer día de vida sin ningún problema, dado su seguridad y su eficacia. Y en tiempos de pandemia y pico respiratorio, podemos suplementar profilácticamente por al menos unos 90 días sin ningún problema. Ahora sí, me gustaría escuchar la opinión, las inquietudes que haya en el grupo de colegas. Doctora Elizabeth, muchas gracias por su excelente revisión, por su excelente conferencia. Nos han llegado ya preguntas aquí por el interior al chat. Voy a empezar a hacerle algunas para empezar a resolverlas. La dosis de zinc en un niño sano, la suplementación, ¿qué dosis debe tener? Bueno, los estudios muestran que a partir de 5 miligramos ya hay efectos inmunomoduladores del zinc. En niños sanos te puedes ir desde 5 a 10 y hasta 20 miligramos. Mínimo 5, máximo 20 miligramos día. Otra pregunta relacionada con zinc es, ¿todo paciente con linfopenia debería ser evaluado para deficiencia de zinc? Muy interesante la pregunta y claro que sí. Es un hallazgo clínico muy sensible y muy específico. Y recordemos, nuestra primera infancia, según las últimas 2 encuestas, en SIN 2010 y en SIN 2015, tenemos deficiencia de zinc de leve a moderada en los menores de 5 años. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. La dosis en enfermedad diarreica aguda, ¿cuál es exactamente? AIEPI recomienda suplementar zinc en todo niño con diarrea de 10 a 20 miligramos día por 14 días. Con esto recuperamos el zinc perdido, hacemos efecto inmunomodulador, fortalecemos las microvellosidades intestinales y estamos previniendo futuras diarreas
y a través del neuropéptido Y recuperando el apetito. Es importante establecer la dosis según la edad. AYEPI dice, para menores de 6 meses con enfermedad diarreica aguda, 10 miligramos día. Para mayores de 6 meses, 20 miligramos día. Si lo vas a usar para dosis de malnutrición, en el niño con malnutrición, es la mitad de la dosis. Para menores de 6 meses, 5 miligramos día y mayores de 6 meses, 10 miligramos día. ¿Dónde se puede tener certeza de que el paciente tiene deficiencia de zinc? ¿Con la medición plasmática, con la medición? Sí, una manera puede ser en plasma, con los niveles séricos que les mostré, ideal por encima de 90, pero recuerda la clínica. Ese niño que te llega selectivo, inapetente, su dieta es poco diversa, pobre ingesta de proteína animal, bajo estrato socioeconómico porque no pueden acceder a la proteína animal, que tenga alopecia, pérdida de apetito, dermatitis, piel descamativa. Como les describí anteriormente, la clínica es muy variada, pero en Colombia la alta prevalencia hace que tengamos necesidad de suplementar zinc. Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿Qué diferencia hay entre el mecanismo de acción cuando es preventivo en enfermedad diarreica aguda y cuando es terapéutico? Pues la diferencia es que cuando estamos en la enfermedad diarreica aguda, lo que estamos haciendo es reponiendo el zinc perdido, porque no tenemos depósitos. Y ya en la parte de suplementación diaria en niño sano o profiláctica, es mantener todas esas funciones inmunomoduladoras de las cuales participa en diferentes etapas de la respuesta inmune el zinc. Muchas gracias. Con relación a la vitamina D, hay varias preguntas. Una primera es, ¿debería ser llamada o reclasificada la vitamina D como una hormona? Pues el consenso colombiano de vitamina D así lo dice. Perfecto. Usted comentaba que las megadosis son seguras, pero luego en otra parte recomendaba que no se pasara de 10.000 a 40.000 unidades diarias. Sí, es que eso depende. Recordemos que hay que individualizar cada contexto clínico y cada paciente. Yo me refería, era al lactante, en que en los estudios clínicos las megadosis en el lactante menor de 12 meses no debe exceder las 1.000 unidades internacionales día, para hacer claridad en ese punto. Pero las megadosis en paciente preescolar en adelante, sin factores de riesgo, es decir, que no tenga enfermedad hepática, enfermedad renal, megadosis en cuadros de COVID por tiempos cortos son seguras y tolerables. ¿Las mediciones del ENZIM son absolutamente confiables? Del ENZIM, Sí. la verdad me la pones difícil. No podría decirte, no participé del estudio. Sin embargo, es la única herramienta que tenemos para podernos medir. Me preocupa más ni siquiera lo que están midiendo. Me preocupa más como pediatra y como facilitadora YEPI, los micronutrientes que no estamos midiendo. Perfecto. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuánto debe ser la duración del tratamiento con zinc? Bueno, muy buena pregunta. Depende para qué lo quieras. Si es para una enfermedad diarreica aguda en un niño sin factores de riesgo, con 2 semanas estamos bien. Pero si lo quieres de forma preventivo, profiláctico, por pico respiratorio o por pandemia, puedes usarlo por 3, 4, hasta 6 meses. Realmente no hay un límite. No hay ningún problema, es bien tolerado, no hay efectos adversos. Es que es imposible prácticamente que tú encuentres una sobredosificación o una sobredosis de eso. Así que no te preocupes, puedes hacerlo por varios meses sin ningún problema. Si es en un niño que tiene fallo en el medro, hambre oculta, malnutrición, yo te diría que hasta que no entre a las curvas de forma permanente, por al menos unos 90 días esté permanentemente en la curva, no deberías de quitarle la suplencia del zinc. Perfecto. En cuanto a las proteínas que tienen efectos antimicrobianos, ¿todos los pacientes las presentan? Sí, es un beneficio que nos da la vitamina D al hidroxilarse en todas nuestras células. Ella hace que al hidrolizarse
tengamos la expresión de la catelecina y beta-defensina, que son claves en un efecto antiviral y antiinflamatorio pulmonar. Y eso lo hace en todos los individuos humanos. Ese es un don que tiene la vitamina D. De ahí la explosión científica de todos los ensayos clínicos en el 2020 con la pandemia. Y que hoy se recomienda fuertemente que todas las personas que habitan el planeta estemos siendo suplementadas diariamente con vitamina D en tiempos de pandemia. Perfecto. Se debe dar siempre, dice acá, se debe dar siempre suplementación con calcio, zinc y vitamina D. Bueno, es una interacción muy buena, es un buen aliado el calcio con la vitamina D. Entonces, es como una buena alianza. Y la vitamina D, calcio y zinc no compiten con su absorción. Eso hace que KitKat, por ejemplo, sea uno de los suplementos interesantes para nosotros valernos en la suplementación. Perfecto. Adicionalmente, la recomendación de la suplementación con vitamina D en los pacientes con COVID debe ser previo a la infección o debe ser después de que el paciente se contagie. La de vitamina D puede ser en todos los momentos, porque los estudios, han hecho varios estudios, se beneficia cuando venía recibiéndolo preventivamente, profilácticamente, desde el primer día que sabe que se contagió o que sospecha contagio, desde el primer día que empezó los síntomas o desde el primer día de ingreso hospitalario cuando el COVID ya se complica. Realmente, en todos los frentes del cuadro clínico para SARS-CoV-2 ha mostrado eficacia. Perfecto. En cuanto a la respuesta de prevención de inmunidad cruzada entre la influenza y el COVID-2, ¿qué se sabe de la vitamina D? Qué pena es que se me cortó. No te entendí, Juan, perdón, ¿me Dice, repites? paciente que recibe tratamiento para COVID-2 y para influenza. ¿Hay respuesta Sí, cruzada de inmunidad? no, y lo que muestra es un efecto acumulativo a favor del efecto antiviral e inmunomodulador. Incluso recomiendan en pacientes que ingrese con influenza, con dengue, con diferentes tipos de hepatitis, empezar suplementación con vitamina D. Es que la acción antiviral de la vitamina D cada vez cobra más fuerza y más evidencia. Así que no solamente vamos a ponerlo con influenza o COVID, un dengue o COVID y dengue, influenza y dengue o cualquier hepatitis viral, los estudios muestran, y tenemos estudios recientes, 2019 y 2020, que muestran sus beneficios antivirales e inmunomoduladores. Así que sí debería de considerarse. Pregunta alguien, ¿hay algún comentario de dar vitamina D y vitamina A? La vitamina A tiene más evidencia, es en sarampión, para efecto inmunomodulador, ¿sí? Y recuerden que todo niño con enfermedad diarreica persistente, según AYEPI, se debe suplementar vitamina A. ¿Opinión de las formas farmacéuticas con magnesio incluido? En niños no hay muchos estudios y no se recomienda. Además, en niños es muy extraña la deficiencia del magnesio. ¿Protectores solares y síntesis de vitamina D? Sí, desfavorable. Realmente es desfavorable porque bloquea la absorción a través de las células epiteliales. Entonces, ¿qué diría yo? Lo que dicen los expertos es, por grupos de riesgo, uso de bloqueador solar cuando se exponga. Porque ahorita, perdón un momento, en tiempos de pandemia y de cuarentena, estamos haciendo pura home office, teleconsultas y todo el tiempo estamos encerrados. No estamos recibiendo baño de sol. De ahí la importancia de la suplementación. En consulta he visto y efectivamente los niños, los niveles de niños están muy bajos de vitamina D, menos de 20, 16, 15. ¿Cuál sería la dosis para suplementación en mayores de 5 años? Sí, te puedes ir de 600 unidades internacionales hasta 1000 unidades internacionales diarias, sin ningún problema. Y si llega a enfermarse por COVID, puedes mantener 1000 y puedes subir hasta 2000 diarias por las 2 semanas del cuadro agudo del COVID. Y luego ¿Recomienda vuelves y bajas a dosis basales. Entonces vamos de 600, a partir del año de 600 hasta 1000.
y puede subirte hasta 2000 en casos extremos de SARS-CoV-2 y luego volver a bajar a 600. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Recomienda dar suplementos de vitamina D, calcio y zinc en niños menores de 1 año? Generalmente estos productos contienen de vitamina D 100 unidades, 5 mililitros, 7.5 mililitros de zinc. Claro que sí, no lo digo yo, lo dice Academia Americana de Pediatría, Organización Mundial de la Salud y toda la cantidad de evidencia científica que hoy les mostré, que suplementar zinc y vitamina D en la primera infancia, en el periodo neonatal, en ese lactante menor y mayor, es clave no solo para su salud ósea, para el efecto inmunomodulador y de todos los procesos fisiológicos que participa la vitamina D y el zinc. Y obviamente ni decir del calcio. Claramente sí. Y hay bastante soporte científico que lo dice. ¿Se puede dar vitamina D en neonatos prematuros? Sí, claro que sí. Todos sabemos que en el plan canguro todo el tiempo están suplementando micronutrientes a los prematuritos. Y en las UCI neonatales también lo hacen, porque conocen el efecto inmunomodulador del mismo. Y también las implicaciones que tiene en la salud ósea del prematuro suplementar calcio y vitamina D. ¿Cuánto sería el tiempo máximo de recibir zinc para efectos inmunomoduladores? No, máximo yo diría que no, porque pueden ser meses. Más bien mínimo. El mínimo son mínimo 2 semanas. Ideal 3 meses para la parte inmunomoduladora. Y ya máximo depende para qué lo quieras. Pues en tiempos de pandemia, hasta que no se vaya la pandemia o no termine un pico respiratorio o el niño no salga de su fallo en el medro, de su malnutrición, no deberías, en teoría, frenar la suplementación. Uno suplementa hasta que normalice el niño en su estado eutrófico, en su dieta, o hasta que elimine los riesgos, factores de riesgo. Y tristemente, ahorita se nos unió el pico respiratorio con la pandemia. Teniendo en cuenta estos déficits tan frecuentes, según estudios, ¿por qué no hay políticas públicas de suplementación como con el hierro? Tienen toda la razón. Pues a YEPI recomienda suplementar vitamina A, hierro y zinc. Por eso les decía que en zinc, la encuesta en sí se ha quedado corta en medir otros micronutrientes. Si no los miden, no estamos mirando el impacto en salud pública para que existan estas leyes. Y eso es la parte de mi preocupación. ¿Vale la pena suplementar zinc en todos los niños sanos o en cuáles específicamente? En tiempos de pandemia y pico respiratorio, sí, no cabe duda. En todo niño inapetente con selectividad alimentaria, también. En todo niño con fallo en el medro, riesgo de hambre oculta o malnutrición, también. Serían como los 3 grandes grupos a suplementar. ¿La recomendación de vitamina D en pacientes prematuros sería por 6 meses o cuánto tiempo lo recomendaría? Una vez el niño entre en las curvas y recuerden, independientemente que sea prematuro o no, porque Academia Americana de Pediatría no excluye, todo neonato o lactante menor de 12 meses que no consuma mínimo 1 litro de leche materna al día o de leche en polvo debe ser suplementada con 400 unidades internacionales diarias de vitamina D. Y a partir del año, 600 unidades. ¿Qué se considera periodos cortos cuando habla de megadosis de vitamina D? 15 días, que es el cuadro agudo del COVID. 2 semanas. Dice adicionalmente aquí otra pregunta. En caso de una intoxicación por zinc y vitamina D, ¿cuál sería la conducta a tomar? Suspender temporalmente por un par de semanas, de 2 a 4 semanas, y tomar niveles séricos en lo posible. Pero realmente no es que exista un antídoto y no es que el niño, digamos, tenga algún efecto adverso que corra riesgo su vida. Como les digo, la tolerancia y los niveles son bastante altos. Para alcanzar toxicidad tendría que ser una intoxicación accidental, pero realmente con que se suspenda el producto ya, y luego se puede reiniciar a las 2 o 4 semanas después, según el monitoreo de niveles séricos de zinc y de 25-hidroxivitamina D. Aquí dice, bueno, con todo respeto, la mejor forma de dar zinc es gluconato o sulfato de zinc. Muy buena pregunta. No, sin conflicto de interés, los estudios muestran que es sulfato y gluconato
las moléculas ideales para suplementar. Realmente no existe una diferencia significativa que le podamos decir que uno sea por encima del otro. Entonces, o zinc elemental, realmente no. Uso del zinc en acrodermatitis enterohepática. Claro que sí, bastante evidencia y también en el acné, en la dermatitis, en todo tipo de dermatitis también. ¿Hasta qué edad se puede suplementar con zinc? Hasta cualquier grupo de edad. Por eso hoy les mostraba en la evidencia científica del zinc cómo disminuye mortalidad en todos los grupos de edad, cómo baja la incidencia de neumonía en todos los grupos de edad, cómo suplementar zinc iniciada las primeras 24 horas de un resfriado o de un cuadro diarreico cambia la historia natural por su efecto inmunomodulador. Desde los 0 hasta los 100 añitos, realmente no hay un corte de edad para suplementar zinc. ¿Es adecuado indicar suplemento de zinc en lesiones de piel como tipo molusco contagioso? Sí, es atractivo pensarlo por el efecto inmunomodulador. Claro que sí, lo podrías intentar, pero tendrías que dar ciclos, dosis mínima de 10 miligramos día y ciclos no menores a 90 días. Yo te diría que te fueran más, 6 meses. ¿Cuánto es la megadosis de vitamina D para niños? Depende del grupo etario. Para lactantes por encima de 1.000 unidades internacionales, para preescolares por encima de 2.000 unidades internacionales día. Para formular con un suplemento de calcio, zinc y vitamina D, ¿la dosis se calcula con base en cuál de estos micronutrientes? Eh, yo te diría que realmente en base al de vitamina D, porque de calcio y zinc tenemos de sobra, es decir, solamente sería mirar que no nos excediéramos en cuanto a la vitamina D, pero si tú te das cuenta, tanto Quiscal como otros, las dosis son muy seguras. Vienen más o menos de 100, 200, hasta máximas 400 unidades internacionales. Entonces no vas a tener problema con eso. Aquí continuamos con una pregunta muy técnica. Entre el zinc y el hierro, debido a que se absorben por el transportador de metales divalentes en el duodeno, ¿existe interacción en su absorción? Claro que sí, y depende sobre todo de la molécula de hierro que estés usando. Por eso, por ejemplo, en KitKat no tenemos incluido el hierro. Y si vas a suplementar hierro, porque lo vas a hacer de manera profiláctica o porque estás haciendo una ferroterapia por una anemia por deficiencia de hierro, o preventiva, porque tiene deficiencia de hierro pero no tiene anemia por niveles de ferritina, yo te recomiendo que lo separes mínimo 4 horas. Es lo que se recomienda. ¿Vitamina D y vitamina C en COVID? Eh, Hay más evidencia con zinc y vitamina D que vitamina C para COVID. Pero sin duda, una dieta equilibrada y variada, rica en todas las vitaminas, es decir, en todos los micronutrientes, nos va a fortalecer más todas las etapas de la respuesta inmunitaria. Así que, pues recordemos que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, antioxidante, con efectos inmunomoduladores. Pero desafortunadamente Cochrane no ha mostrado una fuerte evidencia científica para recomendar vitamina C en COVID. Una pregunta muy práctica. ¿Qué laboratorios de niveles sanguíneos de micronutrientes se encuentran incluidos en el POS? La pregunta, ¿me la repites? O sea, del nombre de laboratorio ¿Qué farmacéutico? laboratorios que miden niveles sanguíneos de micronutrientes se encuentran incluidos en el plan obligatorio de salud, el plan básico de salud? No, todos. Para medir vitaminas, para medir micronutrientes, no, tú puedes pedir los niveles séricos de zinc, 25 hidroxivitamina D o del que quieras para medirlos. Listo, En muy todo bien. niño desnutrido tenemos a veces que medir todos los micronutrientes, eso es POS. Bebé alérgico a la leche, ¿cómo debe suplementarse la vitamina D? Pues si es un lactante menor que está recibiendo, que no puede recibir ni leche materna y tiene que usar una extensamente hidrolizada, recordemos que igual todas las fórmulas de polvo tienen biofortificación con micronutrientes. Simplemente ten en cuenta que si recibe menos de 1 litro al día, tienes que suplementar, como dice Academia Americana de Pediatría, 400 unidades internacionales y por encima del año, 600 unidades internacionales. Recuerden que el punto de corte es la cantidad de leche o de biofortificación que está recibiendo ese lactante menor o mayor. Listo. Bueno, hay una cantidad de preguntas adicionales que tratan más o menos sobre el mismo tema de la dosis, la Bueno, duración, el relacionadas. tiempo, los niveles. Yo creo que en aras del tiempo vamos a terminar aquí. Nuevamente, doctora María Elizabeth Becerra, muchas gracias por su presentación.
Nos ha clarificado un mundo de dudas y nos ha abierto otra cantidad de expectativas al respecto de lo que debemos seguir sabiendo sobre los micronutrientes. A todos ustedes, No, muchísimas muchísimas gracias a todos gracias por ustedes. habernos acompañado y los esperamos en una próxima presentación. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias y Buen feliz regreso a noche. casa. Claro que ya todos están en casa casi. Buenas noches. Buenas noches.